Buenos días, jóvenes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora estás viendo este video. Vamos a comenzar con la segunda clase en línea. Y como puedes ver, se trata de Isaac Newton. Nosotros lo hemos hablado en varias ocasiones durante la clase. Ahorita es el tema que sigue ahí en el libro. Vamos a seguir el orden que viene en el libro. A veces, tal vez yo me brinque algunos, dependiendo de la importancia que yo sienta que tienen. Ya saben que hay que adaptar un poquito esto con esto. No es un ciclo normal, entonces vamos a seguir avanzando. Pero entonces, este es de Newton. Sí, yo me detengo aquí porque siento que es importante conocer un poquito sobre él. Uno de los científicos más importantes, yo creo que del milenio anterior. Entonces, yo te podría estar explicando sobre él y platicando algunas de las cosas. Sin embargo, en YouTube hay muchos videos que ya hacen este trabajo por mí, ¿verdad? Entonces, me encontré este que está bien hecho, considero que está bien hecho, no dura mucho, tiene algunos datos importantes. Sin embargo, yo voy a estar pausándolo para adentrarnos un poquito más en algunos datos que se me hagan que es necesario. Entonces, ¿qué te parece si nos ponemos a ver este video? Repito, yo te voy a estar dando un poquito más de explicación de lo que viene ahí, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos el video, ahí estás viendo el título arriba, igual yo pongo el link directo para que lo puedas ver sin mi explicación, o a lo mejor lo compartas o lo que tú quieras hacer. ¿Ok? Vamos a comenzar. Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés considerado por muchos como el científico más importante de la historia. Nació el 4 de enero de 1643 en Kensington. Ahí hago la primer pausa. Ahí estamos viendo la fecha de nacimiento de Isaac Newton, que nos dice que es el 4 de enero de 1643. Pero esa fecha es cuando se utilizaba antes, en esa época se utilizaba otro calendario diferente al que nosotros utilizamos. Se conocía como el calendario juliano. Nosotros en la actualidad estamos utilizando el calendario gregoriano. No me acuerdo bien por qué se cambia, qué es lo que cambia. Sin embargo, con el nuevo calendario, la fecha de nacimiento de Newton cae en el día de Navidad, el 25 de diciembre, en este caso de 1642. Te lo pongo ahí como un dato extra, que ahora su fecha es el día de Navidad. Continuamos. En el seno de una familia campesina. Su padre murió antes de que Newton naciese y cuando su madre volvió a casarse quedó a cargo de su abuela. Este hecho marcó su infancia, ya que se crió prácticamente sin padres y sin mucho afecto por parte de sus abuelos. A los 12 años lo enviaron al colegio de King's School, en Grantham, donde estudió latín, griego y un poco de geometría y aritmética. Newton era un niño introvertido de pocas amistades, pero curioso e imaginativo, muy aficionado a construir objetos. No se llevaba demasiado bien con los niños de su edad y solía meterse con ellos al considerarse intelectualmente superior. Y eso nunca se le quitó, ¿eh? Ya de grande, ya era un científico reconocido y todo eso, y seguía teniendo ese tipo de problemas que no se podía relacionar bien con la gente, era medio creído, por lo mismo que era muy inteligente, pero así nunca se le quitó y eso le ayudó a tener rivalidades o enemigos o como lo quieras llamar. Por ejemplo, Robert Hooke, que más adelante va a aparecer en este video, y otro personaje llamado Gottfried Leibniz, que también se peleaba con él porque los dos inventaron el cálculo diferencial o integral. Llegaron a las mismas conclusiones y ahí se peleaban por cuál era el mero bueno. Pero ok, continuamos. Su familia quiso que se dedicara a las labores de la granja, pero resultó ser un pésimo granjero, así que le permitieron seguir estudiando. Hay numerosos testimonios sobre sus raros inventos y construcciones. Pasó gran parte de su juventud construyendo objetos de madera, especialmente maquetas. Logró reproducir un molino de viento de la época e incluso mejoró el diseño original. Otras construcciones de Newton fueron una linterna de papel, relojes solares y el primer telescopio reflector. A los 18 años ingresó en la Universidad de Cambridge para estudiar bajo la tutela del matemático Isaac Barrow. Tras graduarse, se dedicó a estudiar matemáticas y filosofía, realizando importantes avances en el campo del cálculo, la física y la óptica. Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de colores que podían separarse por medio de un prisma.
Sus experimentos también le llevaron a afirmar que la luz se propaga en línea recta y no por medio de ondas como se creía en aquel momento. Esto de cuando él descubrió precisamente esto de la luz, que se podía descomponer en distintos elementos, que son los colores que ahí estamos viendo, fue una época que yo ya les comenté a algunos, que cuando él estaba ahí en la universidad se vino una pandemia, que fue la peste, una tipo de peste, y ahí se puso a investigar sobre varios temas, incluidos la gravedad, que después vamos a ver, la óptica, como la que está ahí, y también descubrió ahí fue cuando inventó, perdón, el cálculo diferencial. Se ponía a investigar sobre estas cosas y se obsesionaba bastante. Cuando agarró lo de la luz, quiso investigar por qué pasaban todas esas cosas, cómo se comportaba, etcétera. Y llegó a un punto en esa obsesión de tratar de saberlo todo. Y sus experimentos iban desde cosas como esta, de usar el prisma, a otros como ver directamente el sol, mientras se metía un pedazo de metal en el ojo para ver cómo le afectaba, y como una aguja se le metía en el ojo y se lo movía para ver cómo le afectaba a la visión y cómo llegaba la luz. Incluso algunas de estas cosas vienen ahí en tu libro, en la página 80 me parece. Pero bueno, continuamos. Aunque muchos científicos de la época criticaron sus conclusiones, en la actualidad se ha demostrado que la luz tiene una naturaleza dual, comportándose como onda y partícula a la vez. Newton empezó entonces a compartir sus descubrimientos con el centro científico más antiguo del Reino Unido, la Royal Society. Un día recibió una carta de Robert Hooke, un científico muy creativo pero a la vez muy crítico, en la que le comentó sus ideas intuitivas acerca de la gravedad y lo retó a solucionar el problema de forma matemática. De sus estudios sobre la gravedad se produjo una de las anécdotas más célebres de la historia. Ocurrió en 1666 y se dice que Newton se encontraba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. En ese momento se preguntó por qué la manzana caía siempre de forma perpendicular respecto al suelo, y no hacia arriba o hacia un lado. Ahí otro punto interesante. Nos marca aquí que eso fue en 1666. Esa fecha entra en lo que yo te comento de donde se vino la pandemia. Se conoció como el año maravilloso de Newton por todo lo que él investigó. Sin embargo, la carta de Robert Hooke que nos mencionaron ahorita fue por ahí del 1680. Entonces, Newton, dice él, que descubrió la ley de la gravitación universal en 1666. Pero no la publicó hasta 1687, más de 20 años después. Y todo fue porque Robert Hooke le mandó ese reto de explícamelo. Si tú dices que sabes esto, explícamelo como una fórmula matemática. Él decía, yo ya lo hice desde hace mucho, pero nunca se lo dije a nadie. Y es donde viene esa historia, y es por eso que lo más probable es que ni pasó así, y que a lo mejor ni siquiera lo descubrió en esa fecha que él dice, sino después de que Robert Hooke lo estuviera presionando para llegar a esas conclusiones. A raíz de esto desarrolló una ley que explicó que todos los objetos con masa se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas, lo que se conoce como ley de gravitación universal. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor atracción sufrirá hacia la Tierra. Podemos comprobarlo lanzando al aire dos objetos de diferente masa, y veremos que el objeto más pesado será atraído con mayor fuerza y caerá antes. Ahí me detengo de nuevo. Espero que te hayas dado cuenta del errorzote que acaban de decir. Si no, pues estamos haciendo algo bastante mal. Acaban de decir que entre más pesado sea el objeto, más rápido va a caer por acción de la fuerza de gravedad. Este es un error en este video y yo ya chequé en los comentarios y muchos se lo comentan. Porque nosotros sabemos, ya te lo expliqué, que según Galileo se dio cuenta que los objetos caen a la misma velocidad. La gravedad les afecta a todos de la misma manera. No es porque tiene más masa va a caer más rápido. Y entonces hago esa aclaración para que no te confundas. Un objeto más pesado no va a caer más rápido como lo está indicando aquí. Siempre y cuando no haya cosas que ejerzan resistencia como el aire, etc. ¿Ok? Con esa aclaración continuamos. Gracias a estas conclusiones,
Newton resolvió el problema propuesto por Hooke y en 1687 plasmó sus resultados en Principios matemáticos de la filosofía natural. Ahí lo que te digo, que 20 años hoy en día después. Se considera la obra más influyente de la historia de la física. Además de la gravedad, también investigó sobre la dinámica, una parte de la física que describe los cambios de estado y movimiento de los objetos. En la primera de las 3 leyes que Newton formuló, afirma que un cuerpo en el que no actúan fuerzas externas permanecerá en reposo o a velocidad constante. Como curiosidad, se sabe que Newton invirtió más tiempo en escribir sobre la Biblia que sobre ciencia, ya que dedicó gran parte de sus últimos años a estudiar las Sagradas Escrituras. Creía que en ella encontraría algún tipo de código matemático que solo él podría resolver, aunque sus esfuerzos fueron infructuosos. Eso ya te lo había comentado alguna vez en clase, que era muy religioso, era muy creyente, tenía una fe muy grande. Sin embargo, eso a veces fue contraproducente para él porque le impedía llegar a algunas soluciones de los datos que él tenía, porque para él era más importante esa fe y no quería contradecir lo que decían las escrituras, lo que tú quieras. Entonces, su fe hizo que a veces batallara más para llegar a esos descubrimientos. Su reconocimiento e influencia en el campo científico le permitió ejercer diferentes cargos públicos de prestigio, como profesor en la Universidad de Cambridge o representante en el Parlamento británico. En el año 1693 sufrió una gran crisis que le causó largos periodos de aislamiento, padeciendo depresión y paranoia. Años después se supo que tenía una concentración de mercurio mucho mayor de lo normal, probablemente causada durante alguno de sus experimentos con la alquimia, lo que explica su extraño comportamiento. Entonces, cuando pasaba el tiempo ya más grande, como nos explica aquí, se puso medio loco. Actuaba muy extraño, tenía esos delirios de persecución, esa paranoia. Y nos dice aquí que porque tenía alta concentración de mercurio en su cuerpo, debido a que trabajaba mucho con la alquimia. Él era alquimista. ¿Qué es esto de la alquimia? Bueno, la alquimia se considera que es una protociencia, o sea, una ciencia en nacimiento. ¿Sí? No se considera como tal, pero de ahí esta alquimia se convirtió en lo que ahora conocemos como química. Y estos alquimistas lo que generalmente querían lograr era transformar la materia. Ellos le llamaban transmutar y buscaban transmutar algunos metales como el plomo y tratar de convertirlo en oro. Mezclaba algunas ciencias o algunas partes de ciencias como la metalurgia, física o medicina, y lo combinaban con cosas espirituales, astrológicas o místicas. Y buscaban lo que se conoce como la piedra filosofal. Con eso era más fácil transformar todos estos metales en oro, que es lo que ellos buscaban, pero al final de cuentas pues nunca se logró nada, no es posible hacer eso. Y, repito, poco a poco se fue dejando atrás la alquimia y se transformó en lo que ahora conocemos como química, que tú vas a ver en 3er grado. Después de toda una vida dedicada a la investigación y desarrollo científico, Newton falleció el 31 de marzo de 1727 en Londres a los 84 años de edad debido a una infección pulmonar. Sus estudios se aplicaron a un sinfín de campos como la astronomía o la ingeniería, revolucionando los conocimientos previos de la época y abriendo camino a nuevos avances científicos. Por algo, Newton está considerado uno de los padres de la ciencia moderna, y es que gracias a él conocemos mucho más de nuestro mundo. Bueno, ya después del video donde conocimos un poquito más sobre Newton, espero que te haya servido, viene lo que vendría siendo la segunda actividad en casa. ¿Qué va a ser? Que tú investigues la biografía de Newton y la copies ahí en tu cuaderno. Trata de no extenderte tanto, no me pongas 2-3 hojas completas. No es necesario, la cosa es que conozcas un poquito más sobre él. Y después de lo de la biografía, investiga cuáles son sus principales aportaciones a la ciencia. ¿Sí? Y me las pones en forma de lista. Si me puedes explicar un poquito de cada una de esas aportaciones, lo puedes hacer. Por último, como siempre, te voy a dejar el correo electrónico por si tienes alguna duda, algún comentario. Ahí me puedes contactar y voy a estar contestando esas dudas que ustedes tengan. Por el momento me despido. Voy a tratar de subir otro video el jueves. Chequen el jueves
la página de la secundaria o pues aquí en el canal donde estás viendo esto, porque es probable que suba el siguiente tema, que serían las leyes de Kepler. Pero así, por el momento me despido y nos vemos en el siguiente video.